En los primeros 2 capítulos les conté que de niño me gustaba la Navidad porque para mí era mágica, llegaba la familia, había comida, había risas, había paz. Me sentía en paz y me sentía seguro por estas fiestas navideñas. En el segundo capítulo les conté de qué fue lo que me quebró, qué fue lo que yo sentía, qué hacía para no poder sentirme mal y cómo pues cambié del hecho de sentir magia a sentir odio y a poder odiar estas fiestas, a que pasaran rápido. Y este es el episodio donde todo cambia, pero no como yo lo esperaba. Sí, porque yo esperaba que cambiase rápido, de que me despertase un día ya tratando de que ya soy diferente, estoy muy bien y no tengo nada que enfrentar y perdonado a todos y no hay ningún problema. No, no funciona así. Tienes que caminar, tienes que seguir, tienes que equivocarte muchas veces para poder aprender de esos errores. Recuerdan que les conté que a mis 25 años yo tuve por primera vez esa sensación de no existir, esa mini depresión que no llegó de impulso, pero sí la oculté, pero sí pues oculté ese sentimiento. Me sentía raro, sentí miedo en ese momento, porque sabía que era el hecho de poder dejar de existir. Pero dije, no, es solo un pensamiento, no sucede nada. Como les dije, que uno a los 25 se cree inmortal, se cree que vivirá para siempre, que no le sucederá nada, porque se siente joven. Pero yo trataba de ocultar eso, porque me había impuesto el hecho de no sentir tristeza para esas fiestas, de fingir, ponerme una máscara, ponerme esas armaduras para que no me lastimaran, para que por fuera no se viese que soy vulnerable, que estaba triste, que estaba solo. Decidí ignorar ese sentimiento y continuar con mi vida, continuar en esas fiestas, continuar pues desperdiciando mi vida literalmente. No funciona el hecho de que sientes la sensación, sientes ese sentimiento de depresión, de dejar de existir, ese pensamiento que te entra y dices, no, es solo algo que pasa por la mente, no sucederá nada. A mí me pasó, yo lo enterré, yo lo olvidé y decidí continuar con mi vida, decidí pues sonreír cuando me sentía triste, cuando me sentía solo pues fingir que todo estaba muy bien, cuando me sentía perdido pues encontrar un camino o lo primero que se atravesara para poder continuar y no enfocarme en esos sentimientos y no enfrentarlos porque me daba miedo. Cuando yo entré a mis 30 años, cuando de verdad sentí que la depresión llegó con más fuerza, llegó pues así, de la nada, y ya fue algo que ya no pude detener, fue algo de que no pude pues solo simplemente decir y ocultarlo, ¿no? Ya se sentía. Llegó, pero no que ibas a fingir que ibas a estar mal, que estabas triste y que toda la gente iba a sentir lástima por ti, no. Y llegó de una forma contraria, haces todo lo contrario, te sientes feliz, eres alegre, finges. Eso se trata, fingir, porque es algo silencioso y solo tú la sufres en tu mente. Me di cuenta cuando eso llegó de que era necesario pues hacer el cambio de mi vida. Me di cuenta de que había perdido tanto tiempo, no puedo llorarlo, pero sí me di cuenta que había perdido tanto tiempo en el pasado que no valoraba mi presente. Eso fue lo que me impulsó de verdad a poder pues afrontar la depresión, como ya se los he contado en otro video, les dejo en los comentarios del video para que lo vayan a ver si aún no lo han visto. Fue en ese punto cuando decidí pues reinventar mi vida, decidí darle el giro que necesitaba a mi vida, dejar de desperdiciarla, dejar de sentir lástima por mí, dejar de vivir en el pasado y continuar viviendo en mi presente, disfrutando mi presente. No era trágico mi presente, yo lo volvía trágico con mis recuerdos, con mis pensamientos, con mis tristezas, sintiendo lástima por mí, porque es eso, uno se refleja en las otras personas. Yo sentía miedo porque creí que me iba a abandonar o creí que me iba a sentir solo de nuevo en esa Navidad, pero era solo el reflejo de mi interior lo que yo miraba. Los primeros pasos de la reinvención no es algo fácil, no es algo que tomas de un día al otro y que ya te vas a despertar con algo, ok, estoy bien, estoy curado, sano. No, al menos a mi caso no funciona así, no funcionó así. Fueron pues esos pequeños pasos en realidad los que te hacen que enfrentar tu vida. La primera cosa que en realidad yo tenía que enfrentar era ser honesto conmigo mismo. Y para mí esa fue la más difícil porque fingiendo todo el tiempo, contando mi historia de que todo estaba bien, que cuando me encontré conmigo mismo y poder ser honesto para mí fue difícil porque la honestidad que yo me decía eran siempre excusas, pretextos,
Y cuando alguien me los hacía ver, me sentía atacado. Y lo que uno hace cuando se siente atacado es contraatacar. Bueno, es lo que yo hacía, pues hacía comentarios agresivos o el pasivo agresivo de poder defenderte. Fue la primera cosa que quise trabajar en mí, pero no obstante a probar a hacer honestidad, pues me costó horrores, la verdad. Y fue esa parte difícil, ¿no? Porque si no eres honesto contigo mismo, afuera no eres honesto. Y cometí errores, me equivocaba una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Siempre caía en los pretextos, siempre caía en la negatividad, siempre caía en el hecho de que me estaba mintiendo, que no estaba siendo honesto. No obstante, yo pensaba que estaba siendo honesto. Y fue ahí donde comprendí de que las pequeñas cosas, como siempre lo he dicho, forman la diferencia, hacen un gran cambio. Pequeñitas cosas hacen un gran cambio. Y comprendí de que tal vez no era el momento de poder iniciar con ser honesto conmigo mismo, sino que tenía que iniciar con una cosa más pequeña. El objetivo era ser honesto conmigo mismo. Ese era mi objetivo grande. Pero para poder llegar a ser honesto conmigo mismo, primero tenía que perdonarme, darme amor, tenía que pues tratarme mejor, tenía que tratar mejor a ese niño interior que yo mismo había maltratado, que yo mismo pues había encerrado en esa armadura para que no se sintiera vulnerable, que yo mismo en teoría le daba la seguridad que él necesitaba, pero solo lo estaba maltratando aún más. La primera cosa pequeña que comencé a hacer fue, para mí esto es muy importante, el hablarme con comprensión. Porque cada vez que yo cometía un error, era la frase, ves que eres un inútil, no puedes hacer nada, o ves que no eres capaz, ¿por qué eres tan inútil? ¿Por qué siempre te equivocas? Y me venían a la mente esos recuerdos de cuando la gente me lo decía y me alimentaba de esos recuerdos. Pero para poder cambiar algo, tienes que invertirlo. A mí me funcionó el hecho de poder tratarme con comprensión. El simple hecho de decir, ok, cuando me equivocaba, verlo como una buena oportunidad de aprender de ellos. Créanme que no es fácil, porque viviendo por mucho tiempo tratándote mal, cuando me equivocaba, la primera cosa era ofenderme, decirme comentarios pesados para mí mismo. Y fue muy difícil. Pero luego los miraba y decía, no, ok, me estoy equivocando. Y comenzaba y los cambiaba por el hecho de decir, ok, algo que cometí un error, todos cometen errores, pero puedo aprender de ello. ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué es lo que tengo que aprender? La otra cosa que me ayudó fue, y que eso siempre lo he dicho en los videos, es escribir. Escribir en mi diario. Y créame que fue muy difícil porque al inicio era como escribía, ok, hoy me siento triste. Recuerdo que mi diario era una página en blanco con solo una escrita. Y era, hoy me siento triste, hoy no tengo ganas de hacer nada. Y así fui iniciando y así fui pues escribiendo en mi diario. Y se inicia con esas pequeñas cosas. No tienes que presionarte cuando escribes, pues no te servirá de mucho. Créame que debes pues escribir, no debes hacer caso a la ortografía, no debes pues justificar nada, no debes pues hablarte con juicio, no debes pues hablarte con crítica mientras escribes. Puedes escribir lo que tú desees. Yo comenzaba a escribir, ok, me sentía mal porque mi esposa me... Yo comencé a escribir, hoy me siento triste porque tuve un recuerdo de mi niñez, de cuando me maltrataban y ponía mis recuerdos ahí. Y eso pues poco a poco fue mejorando, fue cambiando y no quiere decir de que muchas veces, de que escribo todos los días, ¿no? Muchas veces no tengo ganas de escribir y pues, pero es la constante que te ayuda. Otra cosa que me ayudó después de poder hablarme con comprensión, después de escribir en mi diario, fue el hecho de meditar, de poder ordenar mis ideas. Y créanme, no hago meditaciones de 1 hora, 21, 5 minutos como máximo de meditación. Eso pues para mí me ayuda porque soy una persona de que se desespera muy rápido. Soy honesto, estoy trabajando en ello, pero no me meto a presionarme. Dejo que vaya solo y que se puedan hacer solas las cosas. Con 5 minutos para mí pues ordeno mis ideas y eso pues ayuda a tranquilizarme de los estrés que yo mismo me creo. Esas fueron las cosas que para mí funcionaron y que poco a poco fui mejorando para poder llegar al objetivo final, que era ser honesto conmigo mismo.
ser honesto, decir que, ok, me siento triste, no puedo hacer esto, conversar con tu esposa, conversar contigo mismo, escribiendo en tu diario, eso pues ahí me ayudó mucho, la verdad. Haciendo todo este tipo de cosas, pues tuve el valor, tuve la honestidad de poder enfrentar a mis padres. Eso es donde estoy ahora. Me sentí en paz conmigo mismo porque dije las cosas que yo tenía que decir. Enfrentar esas cosas. Es como soltarlo, dejarlo ir. Créame, es difícil este camino porque muchas veces cometo errores, muchas veces pues caigo en la trampa de poder pues tener un pensamiento de negatividad, en poder sentirme muchas veces culpable, en poder recordarme nuevamente la vulnerabilidad y que muchas veces meto el escudo, no me meto la armadura completa, pero sí meto el escudo para que no me hagan daño y me defiendo. Muchas veces pues hago comentarios un poco pesados para poder lastimar a las otras personas, pero me acuerdo, pido perdón rápido porque no quiero que eso pues se quede en mí, porque eso pues, he comprendido de que el hecho de poder sentir esos sentimientos son reales, son tuyos, pero deja solo sentirlos y luego despacharlos, dejarlo ir. Para mí pues es algo de verdad increíble, se siente muy bien. Bueno, se llega la Navidad de 2025, el año nuevo, y pues me siento muy contento en este nuevo camino. Lo espero con mucha ansia porque es un camino que he decidido de poder reinventarme. Las herramientas pues, que les he compartido, que me siguen ayudando en este proceso, que no es fácil, pero lo veo mucho más rápido y eso me emociona mucho. Son cosas que me ayudan a ser yo mismo, son las cosas que pues te permiten ser honesto contigo mismo y para mí eso es un gran logro, la verdad. Por acá les dejo el episodio 2, espero que lo disfruten. ¡Nos vemos!